Buenas tardes, un cordial saludo, tutora Lida Elena Tascón. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. En esta ocasión le presentaré de manera clara y sencilla lo referente a la guía de aprendizaje, lo cual se aborda en temas de la época medieval y la sociedad feudal, un tema que es fundamental para nosotros comprender cómo se organizó la vida económica, la vida social y la vida cultural en Europa, ¿no? Durante esta época. Eh, la Edad Media fue un periodo muy largo, más o menos que fue desde el año 500 hasta el año 1500, es decir, duró 1000 años. Mucha gente piensa que fue una época oscura, ¿no? Pero en realidad fue un periodo de muchos cambios, conflictos y también avances. También momentos difíciles, los cuales por muchas razones la gente dice que es oscura, ¿no? Hubo guerras, enfermedades y muchos también altercados por los, por los reyes. También tuvo que ver la iglesia en esto. Hubieron también muchas culturas, inventos y transformaciones importantes, lo cual la gente no tiene en cuenta esto, ¿no? Para empezar hay que imaginar que la Edad Media no existía. Las cosas que tenemos hoy no existían en ese entonces. No había luces eléctricas, no habían teléfonos, no había internet, no habían hospitales, no habían carros, no había nada de lo que existe hoy. La mayoría de las personas vivían en pueblos pequeños, ¿no? Trabajaban en el campo y para ellos era normal sembrar, criar animales y cosechar. Todo esto, todo esto era para pagarle impuestos a los señores feudales también se hacía, ¿no? Al dueño de las tierras, porque en ese tiempo no había tanta libertad como la hoy en día. Eh, la sociedad estaba muy dividida, ¿no? No todos tenían las mismas oportunidades. Arriba estaban los reyes, los gobernantes de los territorios, básicamente, los cuales eran los nobles, que eran familias ricas. Tenían ellos pues castillos, tierras, tenían muchas riquezas, digámoslo así. Después venían los caballeros más abajo, que eran los que peleaban en las guerras a caballo, y más abajo pues estaban los campesinos como últimos, que eran la mayoría de la población. Hacían básicamente el trabajo duro y no tenían tanta libertad, no podían moverse del lugar de donde vivían sin permiso de los nobles. Ellos básicamente trabajaban a cambio de la protección de los caballeros. Bueno, otra parte importante de la Edad Media fue la iglesia, ¿no? La iglesia católica tenía mucho poder, casi tanto como un rey. La gente creía profundamente en Dios. Lo que la iglesia decía básicamente era ley para ellos. Los sacerdotes eran los que sabían leer y escribir, así que también pues eran los que guardaban el conocimiento en la región, ¿no? Esto influía en todo. La iglesia influía en todo, en la educación, la política, en la vida diaria, en lo que se podía o no se podía hacer. Era básicamente la autoridad. En esa época aparecieron los castillos, ¿no? Los castillos no eran como los de las películas, ¿no? Llenos de lujos, eran más bien como fortalezas para protegerse. La gente construía castillos porque había muchas guerras, ¿no? Muchas invasiones y peleas por territorios. Dentro de estos castillos vivían los nobles y su familia, y afuera vivían los campesinos en las pequeñas casas de madera y barro. La vida cotidiana en la época medieval era muy diferente a la de ahora. Por ejemplo, las familias campesinas vivían en casas muy pequeñas, con una sola habitación. El piso podía ser de tierra, dormían todos juntos. La comida era simple, pan, verduras, un poco de carne. Si tenían suerte, se comía carne. No había baño como tal, el agua se acababa, no había pues baños, ¿no? La higiene no era la prioridad, no se bañaban muy seguido. Eso hacía que las enfermedades se propagaran y existieran, ¿no? Una de las peores cosas que le pasó a la Edad Media fue la peste negra, que es muy, muy famosa. Esto fue una enfermedad muy fuerte que mató a millones de personas en Europa. La peste se expandió muy rápido por estas razones, ¿no? Porque la gente vivía en lugares sucios, con poca higiene y sin medicina adecuada. Muchos pueblos llegaron a estar vacíos de golpe. Básicamente fue un golpe muy duro a la Edad Media. También debemos que hacer énfasis en que todo no fue negativo, también hubo cosas que hicieron avanzar el mundo, ¿no? Por ejemplo, se desarrollaron nuevas técnicas de agricultura como arados más fuertes y formas de sembrar que en sí daban mejores resultados. Esto ayudó a que hubiera más comida, ¿no?
También surgieron los primeros centros urbanos, que eran las ciudades pequeñas donde había comercio, artesanos, mercados, había más movimiento. Otro aspecto importante fueron las cruzadas, un tema muy bacano, que eran expediciones militares, ¿no? Hechas por los cristianos para recuperar lugares sagrados. Estas expediciones, además de guerras, también permitieron que Europa tuviera contacto con otras culturas, ¿no? Como la árabe, que estaba más avanzada en ciertas áreas, ¿no? Gracias a eso, pues los europeos aprendieron muchas cosas, ¿no? Básicamente hubo como ese intercambio de cultura eh, en educación, en varios ámbitos. La educación también empezó a cambiar, ¿no? Aunque la mayoría de gente no sabía leer ni escribir, empezaron a aparecer las primeras universidades, donde estudiaban unos pocos, eran muy poquitos, sobre todo los monjes y las personas de las familias ricas, ¿no? También esto abrió pues puertas más adelante, ¿no? En la Edad Moderna, para que surgieran nuevos conocimientos y descubrimientos. Fue importante esta época. Al final de la Edad Media aparecieron varios cambios, ¿no? Que hicieron este periodo terminara, y esos cambios, o alguno de esos cambios, fue Constantinopla, que era una ciudad muy importante. Otro cambio pues fue la invención de la imprenta, que permitió que se hicieran libros pues más rápido, ¿no? Que la gente pudiera aprender y tener mayor conocimiento sobre ciertos temas, ¿no? Se empezaron a plantear los estados modernos con organizaciones independientes, y ya no era todo feudal. Bueno, uno de esos cambios fue la caída de Constantinopla, ¿no? Que era una ciudad muy importante. Otro cambio fue la invención de la imprenta, que permitió que hicieran libros, que la gente aprendiera a leer, que el conocimiento se aprendiera más rápido, ¿no? También empezaron a tomarse los estados modernos con gobiernos más organizados y independientes del sistema feudal. Bueno, para cerrar esto podemos decir que la Edad Media fue un periodo largo, ¿no? Con momentos buenos y malos, donde la gente pues vivía diferente a como lo vivimos hoy en día, ¿no? Había mucha desigualdad, mucho trabajo duro, poco conocimiento para la mayoría y una vida bastante dura y difícil. Esta época nos permitió el paso hacia un mundo más avanzado, ¿no? Sin todo lo que pasó hace miles de años, el mundo de hoy no sería como lo conocemos, ¿sí? Eh, Tutora, pues espero que este video le haya quedado pues con una explicación sencilla y clara, que nos haya ayudado a entender mejor a cómo era la Edad Media y por qué es tan importante estudiarla.